Muy bien, así como tenemos este ng-for para recorrer ese arreglo, también podríamos tener otros. Podríamos tener ng-if para ver si tenemos una validación. Por ejemplo, si aquí colocáramos ng-if, tan solo me va a mostrar, esto es como hacer un if de cualquier de JavaScript típico. Pero esto es para hacerlo desde mi interfaz. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Vamos a ir aquí y vamos a crear una nueva variable llamada, por ejemplo, no lo sé, activado, por ejemplo, que tenga como valor verdad o falso. Vamos a decirle true. O vamos a dejarlo en true. Vamos a decirle si activated, si el activado, esta variable, es verdadero, pues muéstrame el contenido de acá, que me diga activado simplemente, un texto que diga activado. Vamos a guardarlo. Y en este caso parece que no lo ha reconocido. Vamos a ver cuál es el problema. Claro, no lo he guardado desde el componente, desde TS. Muy bien, ahora vemos activado. Pero si por ejemplo está en falso, entonces aquí hace la comparación. Si esto es falso, entonces ya no me muestra el contenido. Y como ves, no me muestra el contenido. De hecho, esto se puede ampliar. Por ejemplo, también podríamos utilizar, aparte de ng-if y ng-for, otras directivas. Te recomiendo echarle un ojo a la documentación. Vamos a pasar con otro concepto. Recuerda que teníamos un ng-for. Voy a volverlo como estaba. Este ng-for mostraba usuarios. Pero algo que también Angular nos permite hacer es que cada uno de estos ítems también podría ser un componente. Es decir, recuerda que los componentes es la manera de dividir una aplicación en múltiples partes pequeñas. Entonces, incluso cada uno de estos ítems también puede ser un componente. Entonces vamos a hacerlo, vamos a generar un componente de usuario. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a abrir una consola nueva. De hecho ya tengo, aquí me está listando que tengo 4 terminales abiertos. Vamos a cerrarlo, vamos a cerrar uno. Vamos a cerrar este último. Y vamos, aquí también podemos ver listados los consolas o terminales que tenemos abiertos. Tenemos una. Vamos a cerrarla porque no está ejecutando nada. Entonces voy a dejar una para el terminal de mi servidor y otra para simplemente generar componentes. Vamos a generar uno. Vamos a llamarlo ng generate component y tiene que tener este código. Recuerda que era para generar un componente y vamos a llamarlo usuario. Ahora, recuerda que este comando es algo largo. Se puede abreviar simplemente de la siguiente manera: ng gc. Eso es de nuevo como decir ng generate component user. Damos un enter y observa lo que va a pasar. Obviamente va a generar una carpeta llamada user. Aquí lo tenemos. Un componente de Angular con lo típico, el componente típico que crea para que funcione. Esto ya lo habíamos explicado. Pero también en app.modules de nuevo ya lo ha agregado. Entonces ya lo conoce. Así de sencillo. Agregando un comando ya está configurado todo ese componente user. Entonces, cada vez que recorra un dato, cada vez que recorra nuestro arreglo de usuarios, en lugar de mostrar digamos, el dato de users, simplemente el texto, quiero que me muestre el componente llamado user. Bueno, de hecho vamos a ver cómo se llama la directiva para llamarlo. Vamos en nuestro componente user, user.component.ts, y el nombre es app-user. Entonces, así es como puedo llamarlo desde otros componentes. Aquí voy a decirle, voy a llamar un componente llamado app-user. Vamos a añadir este código. Cada vez que recorra el arreglo de usuarios, va a obtener un usuario y lo va a guardar en una variable llamada usuario. Pero no lo estoy utilizando. No voy a utilizar este dato por ahora. Pero recuerda que esto va a hacer recorridos. Entonces cada vez que recorra el dato, va a crear un componente usuario. ¿Y cuántos componentes tengo? ¿Cuántos datos tengo? Tengo 5. Entonces va a hacer el recorrido 5 veces. Como va a hacer el recorrido 5 veces, va a crear 4 componentes app-user. De hecho, vamos a verlo. Vamos a guardarlo. Y observa lo que ha creado. Ha creado un LI y por cada LI adentro está llamando el componente userWorks. El componente user. Es por eso que el componente user tiene esta palabra P que dice userWorks. Y es por eso que lo está nombrando 5 veces. Pero yo no quiero llamar este texto userWorks. Yo quiero colocar de este componente llamado user el nombre del usuario. Entonces, ¿cómo puedo pasarle el dato user dentro de este componente? ¿Cómo lo puedo pasar? Aquí es donde vamos a llamar a algo del componente llamado input, que es la entrada del componente. Es como pasarle datos adentro del componente. Entonces, necesito ir a mi user.component.ts y aquí voy a importar, así como estoy importando un componente y onInit, voy a importar input. De hecho, el autocompletado también me ayuda, me da el nombre adecuado, input. Este input, luego yo le puedo decir aquí,
Dentro de este componente vamos a crearle una entrada. La entrada se va a llamar user, o vamos a llamarle name user. Así se va a llamar la entrada de este componente. ¿Y qué es lo que va a tener este name user? Bueno, simplemente vamos a dejarlo así. Será un input. Vamos a llamarlo, de hecho, aquí con paréntesis para que funcione. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí? Este componente user tiene una entrada llamada name user. Vamos a guardarlo. Y ahora, en nuestro app.component.html vamos a decirle: este componente app.user tiene una entrada llamada nameUser. Y como valor a esa entrada le vamos a dar el usuario o la variable llamada usuario que estamos obteniendo por cada recorrido. Ahora, con esto, nuestro componente va a obtener este dato dentro de app.user. Entonces vamos a ir a user.component.html y vamos a utilizar esta entrada llamada nameUser. Entonces aquí, en lugar de mostrar este P o este user words, este texto, vamos a llamar entre llaves nameUser. Vamos a guardarlo y vamos a verlo en pantalla. Vemos user, 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 user. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho mal. El asunto está aquí en este app.user. Aquí estoy llamando una propiedad y en realidad no quiero hacer eso. Yo quiero darle una entrada a este componente. Entonces, para decirle que es una entrada, lo tengo que colocar entre paréntesis. Esta es la manera en la que Angular sabe que este componente tiene una entrada llamada nameUser y como valor le vamos a dar la variable user. Entonces vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Vamos a nuestra aplicación. Y ahora sí, vemos todos los usuarios. De hecho, podríamos hacer algo más. Si tenemos un componente llamado usuario, que es tan solo un ítem, en lugar de devolver una etiqueta P, quiero devolver una etiqueta LI. Y esta etiqueta LI que adentro tenga el nombre username, que es el nombre del usuario que estoy recibiendo desde fuera. Y aquí en app.component.html, en lugar de hacer un LI, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a quitar este y vamos a escribirlo así. Desde app.user quiero recorrer el ng-for. Eso es lo que vamos a hacer, es lo siguiente. Vamos a recorrer el arreglo de usuarios. De este arreglo quiero obtener un usuario y es lo que le voy a dar como entrada a mi propio componente. Es decir, que en lugar de estar yo creando un LI por cada recorrido, lo que voy a hacer aquí es simplemente decirle: mi componente app.user, bueno, de hecho aquí me falta cerrarlo. Mi componente app.user se va a estar generando por ng-for, por un ng-for que va a estar recorriéndose. Y por cada recorrido voy a tener una variable user. Es lo que le voy a dar como entrada a cada componente que se está recorriendo. Esto es lo mismo que hemos escrito antes, solamente que escrito de una manera más abreviada y posible gracias a Angular. Vamos a guardarlo. Vamos a ver nuestro componente. Y aquí vemos, bueno, de hecho parece que tenemos un error. Vamos a ver cuál es el posible error. Bueno, se llama nameUser el usuario, no username. Aquí es el error. nameUser. Vamos a guardarlo. Y ahora sí, era un error de tipeo, simplemente aquí era nameUser. Muy bien. Tenemos ahora nuestros arreglos, tenemos la manera de entender cómo podemos pasar datos y entradas. Recuerda que la primera vez que creamos un componente tan solo estábamos mostrando un dato en nuestro HTML. Ahora estamos haciendo también que nuestro componente pueda recibir esos datos desde fuera. Son las entradas, conocidas en Angular. Hasta estos momentos ya conocemos mucho mejor los componentes. Sabemos cómo darles datos de entrada, sabemos cómo crearlos a través de múltiples archivos, cómo generarlos con Angular Clip. Pero vamos a estudiar ahora el lenguaje TypeScript, que es una parte importante de Angular. ¿Qué es TypeScript? Vamos a ir a app.component.ts y ver algo que hemos creado. Habíamos creado un arreglo y habíamos creado una propiedad llamada Activated. Estas propiedades, si nosotros analizamos, vemos que es un arreglo de strings y vemos que Activated es de valor booleano, es por eso que tiene false. En JavaScript esto es perfecto, esto funciona. Pero en una aplicación grande, como vendría a ser un framework de Angular, esto se podría volver algo complicado si no sabemos qué tipo de dato es cada cual. Me explico. Cuando estamos en una aplicación grande, podríamos estar recibiendo datos de un servidor. El servidor nos puede dar tipos de datos. Nos puede dar, por ejemplo, un arreglo de objetos de múltiples usuarios. Y en mi aplicación, yo puedo establecer qué tipo de datos va a recibir para luego, si recibo otra cosa, me mande algún error. Vamos a explicártelo de manera práctica. Voy a escribir aquí, por ejemplo, que el Activated es de tipo booleano y que el usuario es de tipo string. Pero de hecho voy a escribir una nueva propiedad llamada name, por ejemplo, el nombre de un usuario que sea de tipo string y como valor sea Ryan Ray, por ejemplo. Muy bien.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo que he escrito aquí? Este dos puntos string, este dos puntos booleano. Lo que significa es que le estoy diciendo de manera explícita que este nombre es de tipo string, que este activated es de tipo booleano. Y te estarás preguntando eso para qué sirve. Sirve para que si nosotros luego, por alguna especie de función o por alguna especie de cómo escribimos el código, le damos otro valor. Por ejemplo, aquí le digo que activated es ahora un número, por ejemplo 20. Observa que me da un error. Vamos a ver qué error me da. Si leemos un poco por aquí, me dice, la propiedad activated debe ser de tipo boolean, pero aquí tiene el tipo number. Observa que el mensaje es bastante descriptivo de qué está pasando. Como al inicio yo le había dicho que es de tipo booleano, luego al darle un número me va a dar un error. Esto, aunque parece no muy útil cuando escribimos aplicaciones, en realidad es una característica bastante poderosa, porque cuando estamos escribiendo una aplicación y estamos obteniendo múltiples datos de distintas fuentes, esto nos va a ayudar a poder corregir el error cuando estamos desarrollando la aplicación y no cuando la hemos desplegado y un usuario quizás encontró el error. Esto hace que nuestra aplicación tenga mucha más calidad porque le estamos diciendo mucha más información de qué es lo que tiene que hacer. Esto es es una característica de TypeScript opcional. No tenemos que escribir toda nuestra aplicación con tipos obligatoriamente. Simplemente aquellas partes que necesitamos ayuda quizás. Entonces, te recomiendo utilizar los tipos de datos cuando sabes que una funcionalidad es bastante importante y quieres describirla mejor, pues puedes decir, esta variable es de tipo boolean, esta variable es de tipo string. En esta función tengo que obtener ese tipo de dato. Te recomiendo ver el curso de TypeScript que te lo dejaré en la descripción de este video para que aprendas mucho más de este lenguaje. Por ahora, vamos a utilizarlo en la práctica. Entonces, vamos a quitar todo esto de aquí. De hecho, el nombre sí lo vamos a dejar. Vamos a crear un usuario. Un usuario tendrá un nombre. Vamos a darle también una edad. Vamos a escribir aquí age. De tipo number. Será, por ejemplo, un usuario... Vamos a dejarlo sin ningún dato. Vamos a decirle que es un tipo number simplemente. Vamos a crear una variable de tipo number. Vamos a escribir ahora también una dirección para nuestro usuario. De hecho, una dirección también podría ser un objeto. Entonces vamos a decirle, esta dirección será un objeto. Este objeto será conformado por una calle, un street, una calle, que será de tipo string. Y también estará conformado por una ciudad. City, string. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo que mi usuario que estoy creando aquí tendrá una dirección. Pero en lugar de decirle, por ejemplo, tipo object o tipo otro tipo de dato, o string o number, le voy a dar como tipo de dato que es un objeto. El objeto a su vez estará conformado por una propiedad de street y una propiedad city. Esto quiere decir que cuando yo creo un objeto llamado address, tengo que darle como valor una propiedad llamada street con un string y una propiedad city con un string también. Esto es simplemente porque es declarado qué tipo de datos será mi calle. Ahora, no solamente la dirección le vamos a dar, sino también vamos a darle, por ejemplo, una propiedad como los hobbies que tiene. Ahora los hobbies pueden ser, por ejemplo, pueden ser de un usuario de esta manera. Hobbies igual a un arreglo. Y por ejemplo aquí puede ser un arreglo de nadar, un arreglo de leer, perdón, un string de nadar, un string de leer, un string de write, de escribir. Y estos hobbies, como ves, tienen un tipo de dato de un arreglo de strings. Es un arreglo, pero está conformado por puros strings. Entonces a los hobbies yo le puedo decir, los hobbies serán un arreglo de strings. De esta manera. Y con esto he declarado algunos tipos de datos bastante comunes. Vamos a tratar de darle valores. Vamos a escribir un constructor aquí, un constructor de esta manera. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle this.name, por ejemplo. El nombre no necesito darle porque ya lo he declarado la primera vez. Entonces no necesito darle el nombre. Vamos a darle la edad, .age. Vamos a colocarle 28, por ejemplo. Vamos a darle una dirección, this.address, que recuerda que es un objeto y que tiene que tener propiedades. Es por eso que aquí me está dando un error. Observa que me dice, el tipo llaves no se puede asignar al tipo string. Lo que me está diciendo es que tengo que darle estas dos propiedades. Entonces vamos a hacerlo. Street, vamos a darle una dirección, 221B Baker Street, por ejemplo. Vamos a darle también una ciudad, Londres, por ejemplo. Y observa que ahora se ha ido el error. La razón es que ahora está cumpliendo con el tipo de dato que yo le había dicho.
Entonces ya no me da ningún error. Vamos a darle también sus hobbies de este usuario, this.hobbies. Los hobbies es un arreglo de string. Si yo le doy un string simplemente me va a dar un error. Pero si le doy un arreglo de múltiples strings, por ejemplo, este usuario nada, este usuario tiene como hobby leer, escribir también, observo que ya no me da ningún error. Voy a guardarlo y vamos a tratar de utilizarlo en nuestra aplicación. Bueno, aquí tengo un error, aquí no es un punto y coma, es una coma simplemente. ¿Cómo lo supe este error? Porque aquí en la consola también me lo dijo. Me dice error en app.components, línea 21. Y donde tenía ese punto y coma. Se espera una coma, decía. Muy bien, entonces, todo este tipo de cosas, aunque parecen muy sencillas, nos va a ayudar a escribir código de una mejor calidad. Al final todo esto se va a convertir a puro JavaScript y lo vamos a hacer. Pero vamos a tratar de mostrar estos datos en nuestro HTML. Vamos a decir que en lugar de esto de aquí, vamos a crear un div. Y vamos a tratar de mostrarlo por pantalla. Vamos a decirle, quiero ver el nombre de mi usuario. Entonces voy a escribir aquí, entre llaves, name. De hecho voy a colocarlo dentro de una etiqueta P. Voy a escribir otra etiqueta P y voy a decirle, vamos a mostrar por aquí la dirección. Vamos a hacerlo en partes, de hecho. Vamos a mostrar primero una calle. Y desde la calle, ¿desde dónde lo obtenemos? Bueno, tenemos un dato llamado this.address.street. Entonces decimos address.street. Lo mismo para la ciudad. Address.city. Y vamos a ir por el último que era, vamos a ver, era los hobbies. Entonces los hobbies también lo podemos recorrer. Vamos a decirle que vamos a crear un UL. Y por cada LI que queremos crear vamos a recorrerlo. Es decir, quiero generar múltiples LI. Entonces voy a decirle, desde hobbies, vamos a recorrerlo. Por cada recorrido de hobbies quiero obtener un hobby simplemente. Y cada hobby es lo que quiero mostrar en un LI. Entonces le digo hobby. Vamos a guardarlo y verlo en pantalla. Vamos a guardarlo. Y observa que, bueno, aquí en el street parece que no ha funcionado. Address.street. Claro, es en minúscula. Es en minúscula. Yo le había colocado una S mayúscula. Muy bien. Observa que obtenemos el nombre Ryan Ray, la calle 221, bueno, aquí vamos a colocarle ciudad. Ciudad Londres y sus hobbies. De hecho aquí también podría colocarle un título, etcétera. Pero observa que estoy obteniendo los datos y mostrándolos en pantalla. Esto, aunque parece no muy útil, TypeScript nos ha ayudado bastante porque me ha dado una especie de validar el código. De hecho, cuando nosotros estamos escribiendo, por ejemplo, this.age, luego lo colocamos un punto y observa que me da autocompletado de qué método puedo ejecutar a esta propiedad llamada age, simplemente porque él sabe que es un número. Entonces me va a dar, ¿qué puedo hacer? Pues puedo convertirlo un número a un string, puedo ejecutar un método precision, un método value of. Es decir, me está dando lo que yo puedo hacer simplemente porque él sabe que es un número. Y lo mismo para otro tipo de datos. Por ejemplo, sabe que vamos a escribir name, por ejemplo, this.name. Como sabe que name es un string, me está dando los métodos que puedo ejecutar en un string. Esto es autocompletado de TypeScript y lo ejecuta bastante bien en Visual Studio Code. Muy bien. Entonces hemos conocido TypeScript. Entonces ya conocemos lo suficiente de TypeScript. Ahora sí vamos a pasar a otro concepto muy importante de nuestra interfaz. Si nosotros vamos a nuestra aplicación, tan solo estamos mostrando datos. Pero no solamente mostrar datos se encarga una aplicación del frontend, también se encarga de la lógica. Como por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un botón y un usuario hace un clic? ¿Qué pasa si un usuario hace clic en una navegación? O si hace una funcionalidad que nosotros queremos dentro de nuestra aplicación. Para eso necesitamos manejar los eventos de las interfaces. Vamos a crear un botón y ver cómo manejamos un evento. Vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a escribir debajo de todo este div un botón, por ejemplo. De hecho, vamos a eliminar todo esto. Era para aprender TypeScript simplemente. Y en app.component también vamos a eliminar todo esto, toda la lógica que hemos escrito. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a crear un arreglo de usuarios. Vamos a decir users, vamos a decirle users es igual a un arreglo de strings. Por ejemplo, es un usuario Ryan, un usuario Joe y un usuario Cameron, por ejemplo. Tenemos 3 usuarios. Esto es un arreglo de strings, entonces le digo es un arreglo de strings. Muy bien. Ahora quiero mostrar estos datos por pantalla. ¿Cómo lo hago? Simplemente recorriéndolos. Recuerda que voy a mi app.component HTML y le digo quiero un UL. Este UL está conformado por múltiples LI y cada uno será generado por un usuario de mi arreglo de usuarios.
Y es lo que voy a mostrar por acá dentro de este LI. Vamos a guardarlo. Y si vamos a nuestra aplicación, aquí obtengo el arreglo. Muy bien, ¿por qué hago esto? Lo hago porque ahora, por ejemplo, cada usuario puede tener un botón. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Fuera de todo este UL vamos a crear un botón. Un botón que diga cliquéame. Entonces vamos a darle que cuando un usuario haga un clic en este botón vamos a mandar una alerta. De hecho, si nosotros guardamos tal como está, vamos a ver el botón y cuando demos un clic no va a pasar nada. La razón es que aquí no le estamos diciendo que haga nada cuando den clic. Pero ¿cómo yo le puedo decir a través de Angular que cuando dé un clic haga algo? Para eso tenemos los eventos, que lo colocamos entre paréntesis y el nombre del evento. Entonces aquí le digo, quiero el evento click de Angular. Esto es como decirle que cuando dé un clic haga algo. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, un igual, y entre comillas le digo qué es lo que tiene que hacer. Entonces cuando hago un clic yo quiero que ejecute un método. Vamos allá a escribir aquí un método. Un método que se llame, por ejemplo, click. Vamos a darle otro nombre, vamos a darle alert, por ejemplo. Alertando, vamos a llamar este método alertando. O decir hola. Say hello, así se va a llamar el método. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Pues va a ejecutar una alerta del navegador, una alerta a esta ventana que muestre un mensaje que diga hello, simplemente. Muy bien, entonces tengo un método que lo único que hace es ejecutar una alerta que dice hello. Vamos a utilizar este método, simplemente vamos a nuestro botón y le decimos cuando haga un clic, ejecuta el método sayHello. Ejecuta el método sayHello. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Aquí tenemos el botón, damos un clic. Tenemos una alerta que dice hello. Observa que esta manera de crear funcionalidades es bastante rápida, es bastante descriptiva. Pero no solamente quiero mostrar un botón con una alerta sencilla. ¿Qué pasa si quiero tener un botón por cada usuario? Cada usuario puede decir hello. Muy sencillo. Quitamos el botón de aquí. Y vamos a arreglar un poco nuestro LI. Vamos a decirle. Por cada LI no solamente quiero mostrar el nombre del usuario, sino que también quiero colocar un botón al lado. Entonces vamos a escribir, quiero colocar un botón al lado que diga decir hola, por ejemplo hello, por ejemplo el botón tendrá como texto hello. Y observa que ahora que por cada usuario que he creado hay un botón hello, pero no hace nada. De nuevo le decimos este botón, cuando den un clic en este botón quiero que se ejecute el método decir say hello. Vamos a guardarlo, vamos a nuestra aplicación y ahora va a pasar lo siguiente. Doy un clic en el primer botón, dice hello. En el segundo también dice lo mismo. La razón es que estoy utilizando el método y al lado de cada botón generado está utilizando ese método. Ahora, en realidad esto parece sencillo, ¿no? Parece tan solo una alerta. Pero ¿qué pasa si yo quiero que cuando ejecute este botón se elimine el usuario? Vamos a decirle aquí, delete user. O vamos a colocar una X simplemente. Esta X ya no ejecutará el método sayHello. Vamos a crear otro método. Vamos a crear el método deleteUser, por ejemplo. ¿Qué es lo que hará este método? Eliminar un usuario. ¿Cómo eliminamos un usuario? Bueno, recuerda que es un string de usuarios. Entonces, primero tengo que buscar el usuario que quiero eliminar y luego lo quito simplemente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar este método llamado deleteUser. Vamos a llamar el método deleteUser. ¿Qué es lo que hace este método? Recibir el usuario actual. Entonces vamos a pasar el usuario actual. El usuario que estamos mostrando en pantalla se lo vamos a dar a este método. Entonces, este deleteUser va a recibir un usuario. Al recibir el usuario, lo que vamos a hacer es recorrer este arreglo y ver si este usuario de aquí coincide con alguno de ellos. Si coincide, lo quitamos. Y es aquí donde vamos a utilizar JavaScript simplemente. Vamos a decir, vamos a escribir un arreglo que empiece en 0. Y mientras el índice sea menor al arreglo de usuarios o la longitud del arreglo de usuarios, vamos a ir incrementándole de 1 en 1. Muy bien, bueno, de hecho aquí me está dando un error. Me dice users no se le conoce. La razón es que estoy dentro de una clase. Entonces si yo quiero obtener este arreglo, simplemente le digo, desde esta clase quiero sus usuarios. Entonces le digo, desde esta clase, this, quiero sus usuarios y la longitud de sus usuarios. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un if. Si el usuario que tengo como parámetro es igual al usuario del arreglo en la posición 0, o en la posición 0 no, en la posición i, es decir, esto lo que va a hacer es lo siguiente. Desde el arreglo de usuarios voy a obtener primero el 0, porque i empieza en 0, luego voy a obtener el 1, luego el 2.
Si alguno de estos datos de aquí coincide con el usuario que estoy obteniendo, entonces vamos a eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? Simplemente le digo, desde mi arreglo de usuarios, quiero quitar uno. Le voy a decir en qué índice va a estar el usuario que quiero quitar. Bueno, está en el índice I. ¿Y cuántos quieres quitar? Uno, simplemente. Entonces guardo, voy a mi HTML, guardo, y vamos a ver qué obtenemos. Tenemos una X. Si quiero quitar Ryan, doy un clic, se va. Si quiero quitar Cameron, un clic, se va. Y lo mismo para Joe. Observa que se han ido. La razón es que dinámicamente estoy quitándolo a través de un botón y un evento clic. Estoy removiendo los usuarios. Y observa que es de una manera bastante sencilla. Obviamente esto no lo has eliminado por completo porque mi aplicación estos datos los está guardando en memoria. Entonces cada vez que refresque mi aplicación, volverán. Si quieres que esto se mantenga, tendrías que trabajar con un lenguaje de servidor. Pero de eso te lo voy a comentar al último cuando finalicemos con nuestra introducción a Angular. Muy bien. Entonces ya estoy interactuando con los eventos. Hay muchos eventos. Todos los eventos que recuerdas del HTML. Por ejemplo, no solamente existe el evento click. También existe el evento de los formularios. De hecho, vamos a crear un formulario. Vamos a ir aquí a nuestra interfaz de HTML. Y antes de listar los usuarios, vamos a crear un formulario que nos permita agregar usuarios. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un formulario. Este formulario no tendrá una propiedad action, sino que tendrá un input adentro de tipo texto. Y para agregar el usuario, obviamente. Y también tendrá un botón llamado enviar usuario. Vamos a guardar y vamos a ver qué obtenemos. Como ves, es tan solo un input y un botón. Cada vez que yo quiero agregar un usuario aquí, le doy enviar y se va a agregar a mi botón. Pero observa algo. Cada vez que yo doy el botón send user, se refresca la aplicación. Esto es debido a que los formularios están creados para nosotros enviar datos a un servidor. Si nosotros enviamos datos, el servidor va a tomarlos y va a reiniciar nuestra página. Pero en este caso no estoy en una aplicación típica, una aplicación web típica, estoy en una single page application. Entonces yo no quiero que se reinicie mi página cada vez que presiono un clic en un botón. Vamos a cancelar ese evento por defecto entonces. ¿Cómo lo cancelamos? Muy sencillo. Tenemos que manejar el evento de envío. Es decir, cada vez que envío datos, se ejecuta a través de un evento. ¿Cómo se llama ese evento? Se llama submit. Entonces, al igual que cuando hicimos el evento click, vamos a decir, ahora vamos a manejar el evento submit del formulario, que es cuando el formulario envía datos. ¿Cómo lo vamos a manejar? A través de un evento que lo vamos a llamar agregar usuario. Un método, llamado agregar usuario. Entonces, cada vez que enviamos datos, vamos a ejecutar el método agregar usuario. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Bueno, lo primero que va a hacer es retornar un false. Al retornar un false, lo que le estamos diciendo es que cancele el evento de resetear la página cuando enviamos un dato desde el formulario. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Estamos aquí en nuestra página, presiono send user y observa que ya no refresca la página no se está refrescando, no está volviendo a cargar. La razón es porque estoy retornando un false desde el método de submit. Lo que en realidad quiero es obtener el dato que yo escriba aquí en este input. Una vez lo escriba, luego quiero que mostrarlo dentro de este arreglo. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Vamos en nuestra lógica de la aplicación y vamos a tratar de agregar un usuario a este arreglo de aquí. Pero primero tengo que obtener el valor de este input. ¿Cómo lo puedo obtener? Bueno, de una manera muy sencilla en Angular. Hay algo llamado referencia, que es como una especie de que en JavaScript nosotros colocábamos IDs. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un numeral y un nombre de cómo queremos obtener este input luego en código. Vamos a llamar a este input, por ejemplo, new user. Entonces, ahora le estoy dando como una especie de nombre a todo este input. Entonces yo luego cuando llame new user, voy a obtener todo este input. Entonces voy a darle este new user a mi método addUser. ¿Qué es lo que hará aquí? Entonces addUser va a recibir un parámetro de un nuevo usuario. Que si, como te estoy diciendo, este es un input HTML, este es el input de aquí. Entonces puedo verlo por pantalla, puedo decir console log new user. Vamos a guardarlo. Vamos a esperar. Y observa que ahora vamos a ejecutar el botón del formulario, send user. Y cuando ejecuto el evento submit, cuando presiono o envío el dato de los formularios, estoy obteniendo el input por consola, porque así lo he hecho. Le estoy diciendo que muestre por consola el input new user. Y observa que aquí está.
Y de hecho, cada vez que lo selecciono, se selecciona también aquí. Esto es una referencia. No estoy obteniendo el valor del input, sino el input entero. Aquí puedo obtener todas sus propiedades, sus valores, etc. Pero yo no quiero todo el input, yo solamente quiero el valor que escriban aquí. Entonces le digo, desde el new user tan solo quiero su valor. Guardamos. Y ahora sí vamos a ver. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, un nuevo usuario. Vamos a llamarlo John. Y vamos a enviarlo. Send user. Y obtenemos el valor John. Este valor es el que quiero insertar dentro de este arreglo. Entonces, en lugar de mostrarlo por consola, voy a decir, desde mi arreglo de usuarios, quiero insertarle a través del método push un nuevo dato. ¿Qué dato? El newUsers.value. Guardamos y vamos a verlo. Vamos a decir, quiero insertar un nuevo usuario llamado John. Doy un enter y observo que se agrega. Quiero insertar otro usuario llamado, por ejemplo, no lo sé, Ronaldo. Se inserta. Observa que aquí tenemos múltiples usuarios agregados directamente desde mi aplicación. Y ha sido de una manera muy sencilla. No solamente esto, también puedo limpiar el formulario. Simplemente diciéndole, este input new user como valor ahora será en blanco luego de poder obtenerlo y guardarlo dentro del arreglo. Vamos a verlo. Decimos, por ejemplo, un nuevo usuario, John. Guardamos y observo que el propio input se limpia. Y como te decían, es una referencia al input. Esto quiere decir que luego también podría ejecutar otras cosas, como decirle new user, punto. Y podría darle su método focus, por ejemplo. Este método focus es para que apenas inicie la aplicación o para apenas ejecute este método, luego va a ser un focus o el cursor se va a posicionar aquí. Vamos a probarlo. Vamos a decir John de nuevo. Guardamos. Y observo que ahora el cursor se ha quedado allí. Puedo agregar cuantos datos quiera y el cursor sigue allí. Observa. Esto es gracias al método focus. Muy bien, entonces estoy agregando múltiples usuarios. Y como ya había escrito la lógica para eliminarlos, observa que también funciona. Muy bien, entonces he creado de una manera muy rápida, una especie de mini CRUD donde puedo agregar y eliminar datos y listarlos. Vamos a continuar con algo mucho más interesante, porque ahora ya conocemos los eventos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, también podríamos crear un formulario en donde podríamos actualizar en tiempo real los datos. Eso se conoce como doble enlace de datos, como data binding, de hecho. Vamos a verlo. Vamos a tratar de crear aquí, por ejemplo, un nuevo usuario. Vamos a ir aquí debajo de app.component.html y para no eliminarlo todo, vamos a agregarlo aquí debajo simplemente. Vamos a escribir un div nuevo. Este div, vamos a mostrar aquí un usuario. Como habíamos hecho antes, vamos a mostrar un nombre de usuario. Y también vamos a mostrar su edad del usuario. Por ejemplo, de esta manera. Vamos a crear estos dos valores, entonces, nombre y edad. Vamos a nuestro app.component.s. Vamos a crear un nombre de tipo string, que es, vamos a dejarlo sin nada, y age de tipo number. Muy bien, ¿por qué hacemos esto? Hacemos esto porque ahora, desde nuestro formulario de HTML, vamos a tratar de crear estos datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un formulario aquí arriba. Esta es otra aplicación, recuerda que tan solo lo estoy escribiendo aquí debajo. Vamos a crear un formulario que tenga dos inputs. Un input llamado name. Bueno, no name, sino vamos a llamarlo... Sí, name, vamos a llamarlo. Name. Y vamos a colocar otro input de tipo texto llamado age. Uno que sea para el nombre del usuario y otro que sea para la edad. Muy bien. Cuando yo quiero poder, digamos, agregar un dato, quiero que el valor de lo que tengo aquí se muestre aquí como valor de mi input. Es decir, vamos a ir aquí en nuestro component.ts y vamos a hacer lo siguiente. Cuando empiece mi aplicación, quiero que el nombre empiece con un nombre de usuario llamado, por ejemplo, vamos a colocarle John Carter, por ejemplo. Y como edad vamos a colocarle 28, por ejemplo. Entonces, si yo guardo y voy a este div, se va a ver ese John Carter y su edad 28. De hecho, vamos a refrescar la aplicación, por alguna razón no se ve. Aquí está. Entonces, tenemos el nombre y la edad. Nada complicado. De hecho, vamos a agregarle una especie de BR aquí. Una etiqueta BR para que esté separado uno debajo del otro. Muy bien. Cuando yo quiero este input alterar, yo quiero que este valor se muestre también dentro de este input. Y esta edad también se muestre este input. ¿Cómo hacemos eso? Vinculando los datos, haciendo doble enlace de datos. Primero tenemos que escribir aquí una propiedad de Angular para hacer eso. Vamos a decirle aquí dentro de estas propiedades, vamos a decirle ngModel.
Este es para decirle qué modelo de dato quiero utilizar dentro de este input. Quiero utilizar el nombre, entonces les digo name. Y lo mismo para el segundo, les digo ngModel. ¿Qué modelo de datos quiero utilizar en este input? Quiero utilizar age. Vamos a guardarlo y vamos a obtener un problema, un error. No es un error grave en realidad. Lo que me está diciendo dice que no se puede vincular ngModel con esta propiedad del input. No se puede vincular ngModel con esta propiedad name. No se puede vincular el ngModel con el nombre que tengo en mi clase. La razón es que Angular tiene esta funcionalidad, pero no la tiene activada. Tenemos que activarla. De hecho, tenemos que importarla y activarla. ¿Dónde podemos hacer eso? En app-module. Recuerda que app-module es como el archivo principal de nuestra aplicación. Así que aquí, de hecho aquí ves algunas importaciones que hace Angular. Aquí está importando componentes, como ya te lo había explicado. Pero aquí vamos a importar una nueva funcionalidad desde Angular Core. Bueno, no Angular Core. @angular/forms. ¿Por qué Angular Forms? Porque aquí estamos creando un formulario. Entonces quiero nueva funcionalidad para mi formulario. Esta funcionalidad de doble enlace de datos. Entonces les digo aquí, quiero importar tu módulo de formulario, Forms Module. Y como aquí estoy importando esa funcionalidad, voy a utilizarla. ¿Dónde la utilizo? Aquí en esta sección de imports. Esta sección de imports es para agregar nueva funcionalidad de Angular, funcionalidad que trae el propio framework. Entonces le digo, aquí es donde voy a importar este módulo llamado Forms Module. Y gracias a esto, y si vamos a nuestra aplicación y refrescamos, quizás el error se vaya o obtengamos un nuevo mensaje. El error se ha ido. Y observa que ahora obtengo el valor John Carter y la edad 28 dentro del input. Pero no solo eso, sino que observa. Vamos a cambiar John Carter, vamos a llamarlo por ejemplo Mario. Y en lugar de 28 vamos a colocarle 50. Y si has notado, aquí abajo también ha ido cambiando los datos. De hecho podría ir cambiándolo y si van cambiando en tiempo real, observa. Lo mismo para la edad. Esto se llama doble enlace de datos por la sencilla razón de que estamos mostrando los datos, pero también podemos alterarlo desde el modelo. Es decir, no solamente lo mostramos, sino que también podemos alterarlo. Muy bien, esto es una propiedad que Angular traía desde sus inicios. Te lo he mostrado de manera rápida para que simplemente conozcas de qué va. Hay mucho más que conocer, pero este es el concepto principal, por así decirlo. Hasta estos momentos tan solo tenemos interfaz en nuestra aplicación. Tan solo estamos interactuando con la lógica del frontend. Cuando creamos una aplicación real, en realidad vamos a estar interactuando con un backend. Pero eso lleva tiempo. Si nosotros vamos a nuestra aplicación e insertamos datos en nuestro formulario, observa que cada vez que creo algo se muestra en pantalla, pero cuando refresco la aplicación vuelve a su estado inicial. Esto es así porque las aplicaciones de frontend no se encargan de almacenar los datos. De hecho también podrías, a través de una API de HTML5 conocida como Local Storage, por ejemplo, que almacena los datos en la memoria local del navegador. Pero no es lo típico. Cuando estás en una aplicación, por ejemplo en Facebook, YouTube, Instagram y demás, todos tus datos son almacenados en servidores. Esos servidores son creados utilizando un lenguaje de programación. Y aprender un lenguaje de programación lleva tiempo. No solamente eso, sino que también va unido a una base de datos, que también lleva tiempo aprenderla. Hay muchos lenguajes de programación. Está Java, Python, C#, PHP, JavaScript y muchos otros más. En la base de datos también hay muchas bases de datos. Están bases de datos SQL como no SQL. Bases de datos SQL como Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL y muchas otras más. En la base de datos no SQL, MongoDB, CouchDB, RettingDB y muchas otras más. Como ves, son temas que van a tomar su tiempo de aprendizaje. Pero al final, Angular necesita trabajar con un backend. Hay muchas otras soluciones que han aparecido en los últimos años. Por ejemplo, hay servicios como Firebase, que nos da Google, que lo que es una base de datos que puede ir directamente conectada a Angular, sin la necesidad de utilizar un lenguaje de programación. Te recomiendo estudiarlo y también elaborar algunos ejemplos. Te lo voy a dejar en la descripción de este video. Si te interesa el backend, también puedes unirlo a Node.js, que es un entorno de ejecución de JavaScript que te permite crear servidores utilizando JavaScript. Ya estamos utilizando JavaScript en el frontend. Si creamos en el backend nos va a ahorrar el tiempo. Te voy a dejar un video llamado el Stack Min en donde hablo de este tema. Ahora, no solamente necesitamos poder almacenar datos, sino también luego obtenerlos para mostrar en nuestra interfaz. Y en este caso, todo eso llevará bastante tiempo, así que voy a utilizar un servicio que me permite mostrarte cómo es que esto pasa. Hay un servicio en internet llamado JSONPlaceholder.typecode.com. Este es un servicio que te brinda datos, lo que hacen los servidores, darte datos.
La razón es que Angular no se encarga de almacenar los datos, eso lo hace un servidor, como te digo. Pero este servicio nos da datos que luego nosotros podemos reutilizar en nuestra aplicación. Vamos a utilizar aquí en JSON Placeholder esta ruta llamada post, que nos da publicaciones de un blog, por ejemplo. Tiene un usuario, tiene un ID de un usuario, un título y un cuerpo de una publicación. Esto es lo que vamos a utilizar dentro de Angular. Aquí está en un arreglo, si lo ves, es un arreglo de JavaScript conformado por múltiples objetos. Vamos a alterar todos estos datos, bueno, no alterarlos, sino tomarlos y mostrarlos en nuestra interfaz. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso en Angular? Para hacerlo es muy sencillo. Tenemos que crear algo llamado servicio. La razón de crear un servicio, si es tan solo poder crear una clase en donde vamos a crear métodos que luego vamos a poder reutilizar en cualquier parte de nuestra aplicación. ¿Cómo generamos esos servicios? Muy sencillo, podemos hacerlo al igual que lo hicimos con los componentes. Es decir, vamos a ir a nuestro terminal y en lugar de decir ng generate component y luego el nombre del componente, vamos a decir ahora ng generate service, porque quiero generar un servicio. ¿Cómo se va a llamar ese servicio? Vamos a llamarlo data simplemente. Es un servicio para obtener datos. Entonces damos un enter y observa lo que pasa. Ha creado dos archivos, data.service.ts y data.service.spec.ts. El data.service es el servicio, mientras que el otro archivo es para testear este servicio. Ahora, vamos a enfocarnos tan solo en el data.service.ts. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una petición HTTP a estos datos de aquí. Es decir, a través de Angular vamos a traernos estos datos a nuestra aplicación para pintarlos en pantalla. Esto es lo típico que haríamos en una aplicación real. ¿Cómo podemos hacer eso? Angular nos da una biblioteca o un módulo en realidad para poder utilizar esto. Ese módulo se llama HTTP. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí en Data Service y vamos a decir desde Angular, vamos a decir importa algo desde @angular/ y aquí vamos a decirle desde Angular Common vamos a importar tu método HTTP, tu biblioteca HTTP. Desde esa biblioteca tan solo quiero tu método llamado HTTP Client. Ahora, este HTTP Client es un cliente que me permite hacer peticiones HTTP desde Angular. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir en este método constructor y vamos a utilizar este método HTTP Client. Vamos a decir, voy a crear una propiedad llamada HTTP Client, que observa que es distinta a este módulo porque está en minúscula, que será de tipo HTTP Client. Esta es una manera de decirle que voy a tratar de utilizar este módulo dentro de esta clase. Y como quiero hacerlo disponible tan solo dentro de esta clase, vamos a colocarle private. Muy bien. Aquí estoy importando este módulo HTTP Client. Es la manera en la cual yo le voy a decir que voy a utilizar este módulo. Pero no lo estoy utilizando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí un método llamado obtener datos. Que por ahora no hará nada, pero lo vamos a hacer. Quiero ver si este service puedo utilizarlo en otras partes de mi aplicación. Para eso voy a escribir un console log por ahora que diga service está trabajando, está funcionando. Si veo este mensaje por consola de mi aplicación, si veo este mensaje por consola, quiere decir que estoy utilizando este servicio. Vamos a hacerlo, vamos a utilizarlo. Vamos a ir aquí en app.module y algo importante de los servicios. Como los componentes, cuando los creamos eran declarados, recuerda que apenas creamos un componente era creado, importado y también utilizado. Con los servicios pasa algo parecido, son creados, pero la diferencia es que no son utilizados, es decir, han sido creados los archivos, pero app.module no conoce este servicio. Entonces nosotros queremos darle a conocer a nuestra aplicación este servicio. Entonces simplemente lo agregamos, vamos a decirle, voy a importar algo desde esta carpeta llamada, este archivo llamado data.service. ¿Qué es lo que voy a importar? Esta clase llamada dataService. Entonces voy a decirle, quiero importar dataService. Ahora, esto no es un componente, así que no lo puedo declarar aquí. Esto no es un módulo, así que no lo puedo declarar en imports. Pero puedo declararlo aquí en providers. Entonces dataService va a ir dentro de providers. Esta es la manera en la cual yo le voy a decir que a mi aplicación de Angular que he creado un servicio y que ahora sí lo puede conocer y utilizarlo. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Vamos a ir a app.component.ts, en donde teníamos nuestra aplicación, esto que vemos aquí. Y aquí debajo de todo esto, vamos a crear una línea divisora, un HR.
Debajo de todo eso es donde vamos a listar todos estos datos que estamos obteniendo de esta dirección. Entonces vamos a hacer de esta manera. Voy a crear aquí en app.component.ts, voy a crear dentro de este app.component.ts una constante. Esta constante voy a llamarla publicaciones, que será un arreglo vacío por ahora. Este arreglo vacío lo vamos a llenar gracias a que cuando haga la petición HTTP todos estos datos lo vamos a colocar dentro de este arreglo. Pero por ahora aún no lo podemos hacer. Lo que necesitamos hacer es utilizar este servicio en realidad, porque este servicio es el que tiene el método de obtener datos. Entonces vamos a importarlo aquí también. Vamos a decir, voy a importar los servicios. Voy a importar desde Data Service, este servicio conocido como Data Service. Ahora lo estoy importando, pero necesito utilizarlo aquí también. Entonces le digo, en mi método constructor, de hecho aquí no tengo ningún método constructor, vamos a crearlo. Vamos a decir, en mi método constructor, voy a utilizar este Data Service. Voy a crear una variable llamada Data Service que sea de tipo Data Service. Y aquí también voy a decirle Private. De hecho aquí también podría tener otro nombre, no necesariamente tiene que tener este nombre. Vamos a llamarlo Data, por ejemplo. Entonces, o Service simplemente, como tú desees. Por lo general le colocan simplemente el nombre, el mismo nombre, pero siempre iniciando con la letra minúscula. Esto es una forma de simplemente de trabajar de una manera bastante típica. Muy bien, entonces estamos obteniendo el servicio, pero no lo estoy utilizando. Pero creo que con esto ya es suficiente para que funcione. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a verlo en pantalla. Y parece que tengo un problema. En realidad me está diciendo lo siguiente. El Data Service necesita un módulo llamado HTTP Client. ¿Ok? En realidad lo que estamos haciendo aquí en nuestro Data Service es importar HTTP Client. Pero nuestra aplicación entera, nuestro app.module, también está utilizando ese servicio. Entonces también necesita ese módulo para poder entenderlo. Así como hicimos con Force Module para traernos funcionalidad de los formularios, también vamos a traernos la manera de entender HTTP. Entonces vamos a decirle, voy a importar algo desde el core de Angular, @angular, vamos a decirle command HTTP. Desde este módulo vamos a traernos su módulo llamado HTTP Forms, bueno, HTTP Client Module. Este módulo lo vamos a importar junto con los otros módulos, junto con Force Module y el resto de módulos que hemos escrito acá. Guardamos y observa que ahora ya no tengo ningún problema. Y vemos el mensaje Service is working. La razón es que ahora ya estamos utilizando este servicio. Esto quiere decir que dentro de app.component.ts ahora podemos utilizar este Data Service. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, puedo utilizarlo en cualquier parte de mi código. Entonces vamos a crear aquí un método. De hecho, hay un método aquí en Constructor. El método Constructor, como te comenté hace ya bastantes minutos, se ejecuta apenas mi aplicación es creada. Entonces aquí yo puedo empezar a utilizar también este Data Service para poder obtener datos apenas mi aplicación es creada. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decir aquí this.dataservice.getData. Recuerda que getData es el método que hemos creado dentro de este servicio, pero aún no hace nada. Así que vamos a hacerlo de una vez. Vamos a crear el método que obtenga los datos. Para hacerlo simplemente le decimos, cuando ejecute este método getData quiero retornar algo. ¿Qué es lo que quiero retornar? Bueno, quiero hacer una petición HTTP. This.http client, o en este caso lo he llamado de esta manera. Vamos a llamarlo HTTP simplemente. Entonces vamos a decirle this.http.get. Quiero hacer una petición get para obtener estos datos. Entonces voy a copiar esta dirección y voy a dárselo aquí. Entonces lo que va a hacer esto es simplemente hacer una petición HTTP que va a obtener los datos en esta dirección. Cuando lo obtenga es lo que quiero retornar. Ahora, en realidad, para utilizar estos datos, quiero que escribir una especie de tipo de dato como habíamos hecho en TypeScript. Recuerda que en TypeScript habíamos creado un tipo de dato string, un tipo de dato number, pero también puedo declarar un tipo de dato publicación. Puedo crear mi propio tipo de dato de publicación que tenga un user ID, un título y un body. Eso lo podríamos crear a través de una clase o también podríamos crearlo a través de una interfaz. Vamos a crear un tipo de dato llamado publicación. Aquí dentro de nuestra aplicación, un archivo nuevo. Vamos a llamar post.ts, en mayúscula,
post.ts. Lo que hará esto es tener una manera de declarar mi tipo de dato que quiero. Voy a crear un tipo de dato llamado post y será de tipo de dato, será una interfase. Esto es para poder declarar yo mi propio tipo de dato, por así decirlo. Esta publicación tendrá las siguientes propiedades: un user ID, tendrá un ID, tendrá un título y tendrá un cuerpo, un body. Entonces el user ID será de tipo string, el ID será de tipo string, el título será de tipo string. Bueno, de hecho vamos a verlo. El user ID es tipo number y el ID también, de hecho. Entonces vamos a cambiarlo. Es de tipo number, el ID de tipo number y el título y el cuerpo sí es de tipo string. Muy bien, he creado tan solo una interfase, es decir, qué tipo de dato o cómo van a lucir mis publicaciones. Ahora, para utilizar este tipo de dato en mi aplicación voy a exportarlo. Export interface simplemente. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer aquí en mi servicio es darle mucha más información. Voy a decirle lo siguiente: voy a importar primero mi tipo de dato publicación. Voy a importar desde el archivo llamado post esta interfaz llamada post. Entonces ahora yo puedo decirle de la siguiente manera: este http.get, cuando me retornen los datos, me va a retornar múltiples publicaciones. Es decir, me va a retornar un arreglo de publicaciones. Entonces ahora mi aplicación será mucho más explícita. Sabrá que cuando hace una petición HTTP, va a obtener un arreglo de publicaciones. Un arreglo con objetos que tienen esta estructura, ya que lo he escrito aquí en este post.ts. Entonces ahora desde app.component.ts yo le digo this.data.serve.getData y vamos a ejecutar un método llamado subscribe. De hecho, antes de ejecutar este subscribe tenemos que ejecutar el método de esta manera, ya que estamos hablando de un método. Cuando se ejecute vamos a ejecutar un método llamado subscribe. ¿Qué es lo que hará este método? Nos va a traer los datos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Subscribe, vamos a tomar los datos que estamos recibiendo. Pero este dato recuerda que es un arreglo de publicaciones, es el arreglo que vemos aquí. Entonces, como es un arreglo, lo vamos a recorrer. Vamos a ejecutar una función. Esta función lo que hará es esos datos que estamos recibiendo, vamos a ejecutarle en un bucle for o vamos a tratar de mostrarlo por consola simplemente. Vamos a decir console log data para verlo por pantalla simplemente. Vamos a guardarlo y vamos a ir a nuestra aplicación. Observa que nuestra aplicación ha cargado. Y aquí debería haber un arreglo de estas publicaciones. Pero no lo estoy viendo. Vamos a ver por qué. This.data.service console log data. Y aquí el problema quizás sea el cual le estamos mostrando los datos desde data, pero no estamos viendo ningún mensaje por alguna razón. Entonces vamos a refrescarlo. Y ahora sí. Observa que obtenemos lo mismo que antes, solo que ahora está haciendo una petición a este servicio y está trayéndome este arreglo de 100 objetos. Y aquí están esos 100 objetos. Cada uno está aquí, el posición 0, aquí hay el primer objeto, aquí lo vemos, que es el de aquí. La posición 0. Este es el posición 0, el posición 1, el posición 2. Y ahora están aquí en mi consola. Aquí están cada uno de ellos. 1, 2. Aquí están todos esos datos. Como ya los tengo, ahora puedo mostrarlos en pantalla. Entonces le digo, en lugar de mostrarlo por consola, este arreglo de aquí, de hecho voy a moverlo hacia arriba, para verlo aquí, para tener todas las declaraciones aquí arriba. Este arreglo vacío voy a llenarlo con estos datos que estoy obteniendo. Entonces le digo, estas publicaciones voy a llenarlas con estos datos que estoy obteniendo. Entonces ahora desde mi aplicación app.component.html voy a recorrer este arreglo nuevo, este arreglo llamado post. Entonces le digo, voy a crear un UL. Por cada elemento LI va a obtener ciertos datos. O en lugar de un UL vamos a hacer lo siguiente, voy a crear un div que tendrá como título una publicación, pero primero necesito recorrerlo. Entonces le digo, cada uno de estos divs serán creados gracias a un ng-for que va a recorrer mi arreglo de publicaciones. Y por cada publicación que recorra, lo vamos a guardar en una variable. Entonces, desde estas publicaciones vamos a obtener lo siguiente. Quiero obtener su título y mostrarlo aquí en pantalla. Entonces le digo, h3 quiero su post.title, ya que cada publicación tiene un título. Y luego del título quiero tener una etiqueta p que quiero mostrar
el cuerpo, que es el contenido de ese título. Entonces le digo post.body. Guardamos. Vamos a nuestra aplicación. Y observa que ahora en mi aplicación tengo todos esos datos. Simplemente porque los he traído desde un servicio externo. No están en mi aplicación de Angular, pero los estoy teniendo desde otro servidor y aquí los estoy mostrando. Esto es lo que vas a hacer muy típico cuando estés trabajando con Angular. Finalmente, tenemos un componente. Pero ¿qué pasa en una aplicación real cuando tenemos múltiples pestañas? Para eso vamos a aprender un concepto llamado enrutador o router. Vamos a cerrar todo esto para no confundirnos. Vamos a tener una funcionalidad más. El router nos permite crear múltiples navegaciones sin la necesidad de que se refresque nuestra página, ya que no estamos comunicando con un servidor. Estamos ejecutando todo desde el navegador. Entonces vamos a ir a app.module.ts y vamos a traernos la funcionalidad de un enrutador. Vamos a hacerlo, vamos a decir import. Vamos a importar algo desde. Y de hecho esto sería parte desde Angular. Entonces vamos a cortar esto de aquí y vamos a colocarlo junto con las otras partes de Angular. Voy a importar algo desde Angular Router. ¿Qué es lo que voy a importar? Su módulo llamado Router Module. Y no solamente esto, voy a importar otra parte llamada Route. Para utilizarlo vamos a decir aquí en import decimos Router Module. Pero para decirle qué rutas va a tener mi aplicación necesito ejecutar un método de Router Module llamado forRoute. Y aquí le digo las rutas que va a tener mi aplicación. No las he creado, así que voy a crearlas aquí en una constante. Esta constante se va a llamar route y será un arreglo de todas las rutas que va a poder tener mi aplicación. Cada ruta será un objeto, entonces a más rutas tenga, más objetos voy a tener. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, voy a utilizar estas rutas en mi aplicación, entonces aquí le digo routes. Y para darle más información le digo que estas rutas serán de tipo route. Así de sencillo. De hecho será un arreglo de rutas. Muy bien. ¿Cómo vamos a crear unas rutas? Una ruta de una aplicación por lo general tiene esta pinta. Vamos a nuestra aplicación y le decimos. Una ruta tiene un nombre. Por ejemplo, podríamos tener la ruta slash simplemente para la ruta inicial de mi aplicación. O podríamos tener una ruta about en donde cuando doy un enter me envía a una sección about o acerca de mi aplicación. Vamos a crear esas dos de hecho. Para hacerlo tenemos que crear aquí un nombre, un path. En donde la ruta inicial, si no le damos ningún nombre, él va a decir que es la ruta inicial de nuestra aplicación. Pero ¿qué es lo que vamos a pintar aquí? Lo que vamos a pintar en la ruta inicial de nuestra aplicación es el componente llamado app.component. Es decir, lo que estamos viendo aquí. Cuando entre a la aplicación inicial, cuando entre simplemente a nuestra aplicación, va a ver esto de aquí. Pero cuando entre a la ruta /about, bueno, la ruta about, que cuando va a tener que entrar aquí en nuestro navegador /about, vamos a pintarle otro componente. Vamos a crear otro componente aquí. Vamos a decir ng-generate component about. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto por la sencilla razón de que vamos a crear un componente about component y cuando ingrese a esta ruta /about vamos a renderizar ese componente llamado about component. Entonces, en about component vamos a cambiar algo. Vamos a ir a about component, HTML y vamos a colocarle un h3 que diga about. Y aquí debajo vamos a colocarle un texto, un loren simplemente, un texto de prueba. Muy bien. Entonces, en mi aplicación cuando inicie, quiero que esto aparezca. Pero cuando voy a about, quiero que aparezca esta ruta llamada, este componente llamado about. ¿Por qué no funciona en estos momentos? Porque aún no le hemos dicho cómo se va a mostrar en pantalla. Entonces voy a ir a app.component.html. En app.component, en lugar de mostrar estos datos, voy a mostrar una etiqueta llamada router outlet. Este es para que Angular pueda mostrar distintas rutas dependiendo de qué es lo que está pidiendo el navegador. Aquí no nos muestra nada. La razón es que en app.module, el componente cuando entran a la ruta inicial de mi aplicación me muestra app.component. Y app.component es de nuevo la ruta. Entonces voy a mostrar otro componente distinto. Voy a mostrar lo siguiente. Voy a mostrar el componente Hola Mundo cuando entran a mi aplicación. Y voy a mostrar el componente About cuando entran a About. Entonces aquí le voy a decir. El componente que vas a mostrar cuando entren a la aplicación es el componente llamado... ¿Cómo se llamaba el componente? Aquí lo tenemos el nombre. Se llamaba Hola Mundo Component. Muy bien. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Observa que el componente Hola Mundo es el que se muestra apenas inicie mi aplicación.
Pero cuando entro a About, el componente About es el que se muestra. Ahora sería mucho más sencillo si tuviera una especie de navegación que me mostrara las rutas. No es nada complicado tampoco. Vamos arriba de Router Outlet y vamos a crear un UL con múltiples LI y cada LI será un enlace A. Que en lugar de href vamos a utilizar una propiedad de Angular llamada router link. Y este me envía a distintas partes de mi aplicación. Por ejemplo, quiero que me envíe a la ruta inicial de mi aplicación. Así que le vamos a decir que aquí un texto, vamos a decirle home, por ejemplo. Y vamos a copiarlo una vez más este LI. Vamos a pegarlo. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en lugar de que me envíe a home, quiero que me envíe a about. Entonces le digo, cuando ingreso a /about, quiero que me envíes about. Y aquí le colocamos el nombre about. O acerca de también podríamos colocarle. Observa que aquí tenemos una navegación. Doy un clic en about, me envía about. Doy un clic en home, me envía home. Y observa que este proceso es muy rápido. La razón es que estamos en una aplicación de Angular en donde estas páginas no están obtenidas desde un servidor, sino que están creadas mismo desde la propia aplicación del frontend. Entonces todo es muy rápido porque no tiene que pedir nada a un servidor externo. De hecho, aquí en lugar del about también me gustaría ver los datos que estoy obteniendo. No es nada complicado, simplemente como ya hemos escrito el servicio, podemos reutilizarlo. Entonces le decimos aquí en about, lo mismo, vamos a about.component, creamos aquí las publicaciones, un arreglo de publicaciones. Cuando creamos las arreglos de publicaciones en el constructor vamos a importar el servicio, le decimos private data service de tipo data service. Y aquí lo importa de hecho por nosotros. El propio Visual Studio Code lo importa por nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a decirle this.dataservice.getData de nuevo. Recuerda que este ejecuta un método subscribe. Obtenemos los datos. Y los datos los vamos a asignar a este arreglo de publicaciones. Entonces, de hecho, aquí parece que tenemos un problema. El data, vamos a ver cuál es el problema. Claro, el tipo undefined no se puede asignar al tipo post. Aquí necesitamos que el post sea de tipo post. Entonces vamos a decirlo. Se importa también la clase post, al igual que lo hizo con el data service. Y ahora sí no tengo ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el about component? El about component, aparte de este texto, va a mostrar un div, múltiples div, a partir del recorrido que haga las publicaciones. Esto es lo mismo que hemos escrito hace unos segundos, solamente que lo estoy escribiendo en otro componente para volver a obtener los datos. Y muy bien, quiero el h3, el post.title, para mostrar el título de una publicación, y el texto de la publicación que está en el post.body, como ya te había mostrado. Guardamos. Y ahora en el about, de hecho parece que no lo reconoce, no me está mostrando las múltiples publicaciones. Vamos a ver cuál es el problema. About component. Vamos a refrescarlo simplemente. Vamos a ver si lo está obteniendo los datos. Console log post. Bueno, no post, data. Y parece que no lo está obteniendo. Post indefinido. Me dice que this.post. Ah, claro, aquí le estoy colocando un arreglo en blanco. Es data. Es un error mío. Vamos a dejarlo así. Y muy bien. Observa que ahora about tiene todas estas publicaciones que obtenemos. Y si voy a home, todo el proceso es rápido. La razón de nuevo es que Angular se encarga de la interfaz, mientras que los datos vienen desde un servidor. En este caso desde JSON Placeholder Type Code. Muy bien, así hemos terminado nuestra introducción práctica a Angular. Sé que algunos conceptos te pueden parecer complicados. Te recomiendo ver el video nuevamente. ¿Qué es lo que sigue de aquí? Ya conoces Angular. Te recomiendo realizar ejemplos prácticos de Angular. En mi otro canal llamado Fast Code también estoy subiendo ejemplos prácticos. Aquí también hace tiempo he elaborado bastantes. Voy a dejártelo todos estos recursos de Angular en la descripción de este video. Investiga mucho más de los conceptos. No es nada complicado. Sigue estudiando a la par también JavaScript y TypeScript. Eso te va a ayudar a entender mucho mejor cómo funciona. Finalmente, con algo que también es muy importante, es cómo vamos a convertir esta aplicación a JavaScript. Es muy simple. Vamos a nuestra consola. Vamos a cancelar el servidor. Y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a cancelar el servidor con control C. Vamos a limpiar la consola con clear o CLS si estás en Linux o en Mac. Y vamos a ejecutar el comando ng build. Esto es cuando ya acabes tu aplicación. Cuando ya hayas terminado de escribir tu aplicación entera,
escribe ngBuild y de hecho algo me ha faltado. Vamos a presionar de nuevo control C. Vamos a cancelar todo. Vamos a limpiarlo. Escribe ngBuild espacio -- prod. Esto lo que hará es convertir todo tu código de TypeScript, de HTML, CSS y toda esta aplicación complicada en una aplicación que un navegador cualquiera puede entender. En una aplicación de HTML, CSS y JavaScript. Es por eso que he escrito ngBuild, es como decirle Angular, construye mi aplicación para producción. Supongamos que nuestra aplicación ya está lista, esto es lo único que tiene que hacer. Y de hecho, observa que aunque el servidor ya ha parado, mi aplicación sigue ejecutándose. La razón es que esto es código de JavaScript. Entonces toda la lógica ya está en el navegador. Una vez está cargada, él puede seguir funcionando. Aquí está convirtiéndose el código. Cuando se convierta, va a generar una carpeta llamada this. Vamos a verlo, esto no demora mucho. De hecho, dependiendo de qué tipo de aplicación tengas, esto va a ser mucho más rápido, más lento. Si es una aplicación muy grande, una aplicación bastante grande, pues va a demorarse, pero dependiendo también de los recursos de tu propio computador. Observa que genera una carpeta this. Si abrimos, observa que hay una carpeta myFirstApp y adentro hay un archivo HTML y unos cuantos JavaScript. JavaScript que están comprimidos, que pesan muy poco. Está todo nuestro código que hemos desarrollado aquí. Pero este código está ilegible y no podemos leerlo porque no es para nosotros, es para el navegador. Este es el código que hemos desarrollado, solo que está escrito para el navegador. Es decir, que este es nuestro proyecto en realidad. Este es nuestro proyecto, ya está funcionando. De hecho, vamos a abrir este myFirstApp. ¿Cómo lo abrimos? Vamos a index.html y de hecho tan solo vamos a nuestro escritorio. Vamos a ir a nuestro escritorio, vamos a abrir myFirstApp, la carpeta this. Y esta carpeta es la que tienes que subir a un servidor. Puedes subir a cualquier servidor, servidor de Apache, de Microsoft IIS, servidor escrito en Java, servidor escrito en Python. Un servidor que tan solo se encargue de enviar archivos estáticos. Esto es lo que vas a tener que subir a tu servidor o a tu aplicación de servidor. Y tu aplicación va a funcionar. De hecho, si doy un doble clic en el index.html, bueno, en este caso tengo un pequeño asunto. Y es que esto necesita un servidor para funcionar. Entonces, aquí no lo puedo ver directamente abierto de un HTML, necesito un servidor. Entonces, esto en realidad es lo que tendrías que subir a un servidor real de nuevo, a un servidor de Apache, de IIS, de cualquier servidor que esté escrito, pero que te permita subir archivos estáticos. Y este es el proyecto terminado, este es el proyecto generado al final. Muy bien, de nuevo así es como hemos terminado. Te recomiendo estudiar mucho más a fondo, te recomiendo seguir practicando Angular. Es muy difícil aprender Angular todo en unos pocos minutos como te lo he explicado, pero he tratado de darte la mayor cantidad de información de manera muy práctica y sobre todo para que puedas empezar a escribir código y no frustrándote creyéndote que es algo complicado. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.